Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto para mí poderles ayudar a través de este medio. En esta oportunidad vamos a trabajar un ejemplo de aplicación sobre inercia rotacional y el teorema de los ejes paralelos. El problema dice así: 3 partículas de masa m1 igual a 3 kilogramos, masa 2 igual a 4 kilogramos y masa 3 igual a 5 kilogramos, están en los vértices de un triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Encontrar, literal A, la inercia de rotación en torno a los ejes perpendiculares al plano XY y que pasan a través de cada una de las 3 partículas. Literal B, la inercia de rotación en torno a un eje perpendicular al plano XY y que pasa por el centro de masa. Y literal C, haciendo uso del teorema de los ejes paralelos, la inercia experimentada en un eje paralelo será igual a la inercia del centro de masa más la sumatoria de las masas multiplicada por la separación que existe entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje arbitrario elevado al cuadrado. Encontrar la inercia en torno a los ejes perpendiculares al plano XY y que pasan por cada una de las 3 masas. Aquí tenemos el esquema. Aquí tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Por lo tanto, aquí tenemos un plano XY. Y nos dice que las masas forman un triángulo rectángulo en el cual en cada vértice se ubican las respectivas masas. Aquí observamos que la separación de la masa 1 con respecto al origen es 0, ya que se encuentra en el origen. La masa 2 se encuentra a una separación de 6 metros con respecto al origen y la masa 3 se encuentra a una separación de 8 metros con respecto al origen. Desarrollando el literal A, el cual nos pide la inercia rotacional en torno a los ejes perpendiculares al plano XY y que pasan a través de cada una de las 3 partículas. Encontrando la inercia en torno a un eje que pasa sobre la masa 3 kilogramos y es vertical al plano XY, nos dice que es igual a la sumatoria de cada masa multiplicada por la separación que existe con respecto al eje elevado al cuadrado. Sustituyendo, tenemos que la masa 1, que vale 3 kilogramos, multiplicado por 0 metros, que es la separación que existe entre el eje y la masa 1 y que en este caso coinciden, por eso vale 0 metros elevados al cuadrado, más 4 kilogramos, que es el valor de la masa 2, multiplicados por 6 metros elevados al cuadrado, que es la distancia que hay entre la masa 2 y el eje que pasa por la masa 1, más 5 kilogramos, que corresponde a la masa 3, multiplicada por 8 metros elevados al cuadrado, que es la distancia que hay entre la masa 3 y el eje que pasa por la masa 1. Operando, nos queda que la inercia en torno a un eje que pasa por la masa 1 será igual a 464 kilogramos metros cuadrados. Encontrando la inercia que experimenta el sistema en torno a un eje que pasa sobre la masa 2 y vertical al plano XY. Dice que es igual a la sumatoria de las masas multiplicadas por sus respectivas separaciones con respecto al eje de rotación elevadas al cuadrado. Sustituyendo, tenemos que la inercia 2 será igual a 3 kilogramos
multiplicados por la separación que existe con respecto al eje que pasa sobre la masa 2, que son 6 metros elevados al cuadrado, más 4 kilogramos que corresponde a la masa 2, multiplicados por la separación que existe con respecto al eje de rotación, que en este caso vale 0 metros, ya que es el punto sobre el cual está ubicado el eje, más 5 kilogramos que corresponde a la masa 3, multiplicados por 10 metros que corresponde a la separación que existe con respecto al eje de rotación, elevados al cuadrado. Así tenemos que la inercia que experimenta el sistema con respecto a un eje que pasa sobre la masa 2 y vertical al plano XY será igual a 608 kilogramos metros cuadrados. Encontrando la inercia que experimenta el sistema con respecto a un eje que pasa sobre la masa 3 y vertical al plano XY, será igual a la sumatoria de las masas multiplicadas por sus respectivas separaciones con respecto al eje de rotación elevadas al cuadrado. Sustituyendo, nos queda que la inercia 3 será igual a 3 kilogramos, que corresponde a la masa 1, multiplicada por 8 metros elevados al cuadrado, que corresponde a la separación que existe con respecto al eje que pasa sobre la masa 3 y es vertical al plano XY, más 4 kilogramos, que corresponde a la masa 2, multiplicados por 10 metros elevados al cuadrado, que corresponde a la separación que existe con respecto al eje, más 5 kilogramos, que corresponde a la masa 3, multiplicados por 0 metros elevados al cuadrado, que corresponde a la separación que existe con respecto al eje, ya que en este caso coincide, por lo tanto vale 0 metros. Operando, resulta que la inercia que experimenta el sistema con respecto a un eje que pasa sobre la masa 3 será igual a 592 kilogramos metros cuadrados. Desarrollando ahora el literal B, el cual nos dice que encontremos la inercia de rotación en torno a un eje perpendicular al plano XY y que pasa por el centro de masa. Para desarrollar este problema, primero tenemos que encontrar el centro de masa y luego las separaciones que existen con respecto al centro de masa. Y finalmente encontrar la inercia rotacional. Encontrando el X centro de masa, el cual nos dice que es igual a la sumatoria de cada masa multiplicada por la separación que existe con respecto al origen. Todo eso dividido entre la masa total. Sustituyendo, nos queda que 3 kilogramos correspondiente a la masa 1 multiplicada por 0 metros, que corresponde a la separación con respecto al origen, más 4 kilogramos, que corresponde a la masa 2, multiplicada por la separación en X, que son 6 metros, más 5 kilogramos multiplicados por 0 metros, que corresponde a la separación en X, dividido entre la sumatoria de las masas, que son 3 kilogramos, 4 kilogramos y 5 kilogramos. Finalmente tenemos que el X centro de masa será igual a 2 metros. Así, ubicándolo, nos queda de esta manera. Encontrando el Y centro de masa, el cual es igual a la sumatoria de cada masa multiplicada por la separación que existe con respecto al origen en Y, dividido entre la sumatoria de las masas. Sustituyendo, nos queda que el Y centro de masa será igual a 3 kilogramos, que corresponde a la masa 1, multiplicada por 0 metros, que es la separación con respecto al origen en Y, más 4 kilogramos, que corresponde a la masa 2,
multiplicadas por 0 metros, que corresponde a la separación con respecto al origen en Y, más 5 kilogramos, que corresponde a la masa 3, multiplicada por 8 metros, que es la separación en Y con respecto al origen. Todo eso dividido entre el total de las tres masas. Así tenemos que el Y centro de masa será igual a 3.33 metros. Ubicándolos en el plano, finalmente el centro de masa se encuentra en las coordenadas 2 metros en X y 3.33 metros en Y. Para encontrar la separación que existe entre el eje que pasa sobre el centro de masa y cada partícula, vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado será igual a la sumatoria de los catetos elevados al cuadrado respectivamente. Encontrando C1, aquí observamos que C1 es la hipotenusa en este triángulo rectángulo que tenemos acá, en donde los catetos valen 2 metros y 3.33 metros respectivamente. Sacando la raíz cuadrada nos queda que la separación que existe entre el eje que pasa sobre el centro de masa y la partícula de masa 3 kilogramos es igual a 3.89 metros. Para encontrar la separación que existe entre el eje que pasa por el centro de masa y la partícula de masa 2, observamos que los catetos valen 4 metros y 3.33 metros respectivamente. Nos está pidiendo encontrar la hipotenusa, que es C2. Operando nos queda que la separación que existe entre el eje que pasa por el centro de masa y la partícula de masa 2 es igual a 5.21 metros. Encontrando la separación que existe entre el eje que pasa por el centro de masa y la masa 3, observamos que este cateto es el resultado de restarle a 8 metros 3.33, lo cual nos queda un valor de 4.67 y 2 metros, que corresponde al otro cateto. Finalmente nos queda que la separación que existe entre el eje que pasa por el centro de masa y la masa 3 es igual a 5.08 metros. Así tenemos que la inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa será igual a la sumatoria de cada masa multiplicada por la separación con respecto al eje elevada al cuadrado. Sustituyendo, nos queda que la inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa será igual a 3 kilogramos, que corresponde a la masa 1, multiplicada por 3.89 metros al cuadrado, que corresponde a la separación que tiene con respecto al eje, más 4 kilogramos, que corresponde a la masa 2, multiplicada por 5.21 metros elevados al cuadrado, que corresponde a la separación que existe con respecto al eje, más 5 kilogramos, que corresponde a la masa 3, multiplicada por 5.08 metros elevados al cuadrado, que es la separación que existe con respecto al eje que pasa por el centro de masa. Finalmente tenemos que la inercia que experimenta el sistema en torno a un eje que pasa por el centro de masa será igual a 283.0 kilogramos metros cuadrados. Veamos el literal C, el cual nos dice que, haciendo uso del teorema de los ejes paralelos, entre paréntesis, la inercia que experimenta
el sistema en torno a un eje paralelo será igual a la inercia de un eje que pasa por el centro de masa más la masa total multiplicada por la separación que existe entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje arbitrario elevado al cuadrado. Encontrar la inercia en torno a los ejes perpendiculares al plano XY y que pasan por cada una de las masas. Aquí tenemos el teorema de los ejes paralelos, el cual nos dice que la inercia de rotación de cualquier cuerpo en torno a un eje arbitrario es igual a la inercia de rotación alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa, más la masa total por la distancia entre los dos ejes elevados al cuadrado. Así, aquí tenemos la fórmula que nos indica que la inercia en torno a un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa será igual a la inercia que experimenta el sistema en torno a un eje que pasa por el centro de masa más la masa total multiplicada por la separación entre los ejes elevado al cuadrado. Aquí tenemos el proceso que se realizó para encontrar la inercia en torno a un eje que pasa por el centro de masa y que es igual a 283.0 kilogramos metros cuadrados, que corresponde a este valor en la fórmula. Nos está pidiendo que encontremos la inercia con respecto a un eje que pasa sobre cada masa y vertical al plano XY, haciendo uso del teorema de los ejes paralelos. Así tenemos que la inercia que experimenta el sistema con respecto a un eje que pasa sobre la masa 1 y vertical al plano XY será igual a la inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, que vale 283 kilogramos metros cuadrados, más la masa total, que son 3 kilogramos, que es la masa 1, más 4 kilogramos, que corresponde a la masa 2, más 5 kilogramos, que corresponde a la masa 3. Todo eso multiplicado por la separación, que son 3.89 metros elevados al cuadrado, que es el valor de C1. Así tenemos que la inercia en torno a un eje que pasa sobre la masa 1, haciendo uso del teorema de los ejes paralelos, será igual a 464.6 kilogramos metros cuadrados. Aquí observamos que se nos ha incrementado en 0.6, esto debido a las aproximaciones, encontrando la inercia en torno a un eje que pasa sobre la masa 2, haciendo uso del teorema de los ejes paralelos. Así tenemos que 283.0 kilogramos metros cuadrados, que corresponde a la inercia del centro de masa, más la masa total, que son 3 kilogramos más 4 kilogramos más 5 kilogramos, que corresponden a la suma de las tres masas, multiplicadas por la separación que existe, que es C2, y es igual a 5.21 metros al cuadrado. Operando, nos queda que la inercia 2 será igual a 608.7 kilogramos metros cuadrados. Igual, acá se nos ha incrementado en 0.7 debido a las aproximaciones en la inercia del centro de masa, así como en el valor de la separación. Encontrando ahora la inercia con respecto al eje que pasa
sobre la masa 3 haciendo uso del teorema de los ejes paralelos. Así tenemos que la inercia del centro de masa vale 283.0 kilogramos metros cuadrados más la suma de las tres masas, todo eso multiplicado por 5.08 metros elevados al cuadrado, que corresponde a la separación que hay entre el eje que pasa sobre el centro de masa y el eje arbitrario que pasa sobre la masa 3 y vertical al plano XY. Operando, nos queda finalmente que la inercia que experimenta el sistema en torno a un eje que pasa sobre la masa 3 y vertical al plano XY será igual a 592.7 kilogramos metros elevados al cuadrado. Aquí observamos que hay una separación de 7 décimas debido a las aproximaciones. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.